tal? Bienvenidos nuevamente, amigas y moronas. Soy Susana y les quiero compartir ahora la receta para hacer unos deliciosos chiles jalapeños en escabeche. Quedan deliciosos. Vamos a cocinar. Estamos listos para cocinar. Aquí tenemos todos nuestros ingredientes. Como siempre, les pondré la receta exacta al final del video. Vamos a comenzar por partir nuestras papitas de cambray a la mitad. Esta receta es muy rica. Créanme que después de prepararla ya no van a volver a querer comprar una lata de rajas. Queda deliciosa y es muy fácil de hacer. Ahora lo verán. Ya que tenemos nuestras papitas partidas por mitad, las reservamos acá. Cebolla. La cebolla es una cebolla y media chicas o media cebolla grande. Esta está muy grande, así que voy a usar solamente un cuarto de la cebolla. Es recomendable no hacer la cebolla tan chiquita. La voy a partir por mitad y las haremos para que queden así. Ya tenemos nuestra cebolla picada. La vamos a reservar en un plato aparte. Ahora picaremos nuestras calabacitas. Estas las voy a hacer en medias lunas. Las puedes dejar en círculos si tú gustas. Así tiene que quedar. Las partimos por la mitad y que queden más o menos del mismo ancho. No dejarlas muy finitas porque entonces se van a ablandar mucho en la cocción. Procuremos que queden más o menos parejitos. No milimétricamente, pero sí que queden parecidos. La zanahoria va a ir sesgada, ¿ok? Para que tenga una linda vista, va así. Y no la pelamos, la dejamos con la piel. Que se vea un poco rústica, ¿ok? Y igual que con las calabazas, procuremos que sean trozos similares. Me faltó esta calabacita. Ya veía yo muy poquita calabacita verde. Listo. Vamos a reservar nuestras zanahorias en plato aparte. Y ahora les recomiendo usar siempre un guante para manejar el chile. Ahora a mí me gusta quitarles la colita. Si tú se las quieres dejar, adelante, se ven bonitas, pero a la hora de comerlas las siento estorbositas en las rajas. Vamos a partirlos por 4. Vamos por la mitad, tratando de mantener un tamaño de las rajitas similar y que a la hora de comerlas pues tampoco sea así como llevarte el chile completo. También puedes meter algunos chilitos así completitos y quedan muy ricos para aquellos atrevidos que les gusta comerse los chilitos a mordidas. Listos. Estamos listos ya con todo picado, así es que nos vamos a la olla. A mí me gusta usar ollas altas para no ensuciar mi estufa. La encendemos para precalentar. Listo, estamos haciendo ya nuestra cebolla y los ajos en el aceite de oliva. Necesitamos que dejen el sabor aquí en el aceite, pero evitando que se quemen. No queremos que se doren siquiera porque podrían amargar los chiles. Listo, en el platito en el que los teníamos antes, ya que nos dejaron aquí el saborcito en nuestro aceite, con una espumadera nos retiramos
Reservamos esto aparte. Y enseguida vamos a empezar con las verduras más duras, como es la zanahoria, las papas. Vamos a ponerlas todas aquí. La calabacita va a ir exactamente al último de toda la preparación, ya que es la que más agua tiene, la más blandita, y no queremos que quede toda aguada. Esta la reservamos acá. En este momento vamos a incorporar todos nuestros chiles. Son 10 chiles jalapeños o cuaresmeños, es lo mismo, cortados en 4 partes. Revolvemos todo. Es una preparación rápida de hacer, así que no es muy tardada, como lo van a poder constatar. En el video, obviamente por edición, se ve más cortito. Se tarda aproximadamente una media hora. Ahora regresamos nuestras cebollas y nuestros ajitos. Y ahora vamos a añadir nuestras especies. Muévanla procurando no mandar hasta abajo la cebolla para que no se nos queme, pero sí revolverla un poquito para que suelten todo su sabor. Puedes añadir, por ejemplo, coliflor, brócoli. Vamos a agregar un poquito de azúcar. El vinagre. Revolvemos. ¡Ah, qué rico huele esto! De verdad, delicioso. Y ahora vamos a poner la sal. Les recomiendo ocupar sal de grano, sal de mar. Le da un sabor distintivo a los platillos. A mí me fascina. Me gusta más que la sal de mesa. La sal es al gusto. Yo estoy ocupando aproximadamente 2 cucharaditas de sal. Pequeñitas, como de este tamaño. Como siempre, pues siempre se puede corregir la sazón de los platillos. Por ahora le pondré solo esas 2 cucharaditas. Y justo ahora que ya está hirviendo, vamos a agregar nuestras calabacitas. Las dejaré aquí encima para que no se desjuguen mucho. Y ahora es cuando vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí 15 minutos y regresamos a revisar. Bajen la llama, un poquito menos de llama media, para que no se vayan a quemar. Listo, pasados los 15 minutos vamos a checar cómo van. Ya se siente suavecito, simplemente a la hora de moverlas. Ya hasta cambió, si se fijan, el color de las rajitas. Ya es un verde olivo, un verde más clarito. Vamos a verificar con un tenedor cómo van las verduras. Las papas ya están un poco blanditas, igual que las zanahorias. No deben quedar aguadas, deben quedar blanditas. Si se fijan, la calabacita está todavía en buen tono. Vamos a revolver bien para que todo lo que está hasta abajo
permita paso a lo que está más crudito arriba. Volvemos a tapar y regresamos en 10 minutos más. En esta ocasión las dejamos ya a llama baja, ya que están casi al dente todas nuestras verduras. ¿Listo? Ya pasaron los 10 minutos extra. Dependiendo la altura a la que se encuentre tu cocina, puede variar el tiempo de cocción. Así es que hay que siempre estar revisando cómo es que van las verduras. Vamos a ver con el tenedor. Ya está suave nuestra papita. Verifiquemos varias. Igual la zanahoria ya la puedes picar con un palito. Esa es la medida. Si tú la puedes picar así, ya está listísima. Si te fijas, no es de que la pinches con el tenedor y se doble. Debe quedar firme. Todas nuestras verduras deben quedar firmes. Es hora de apagar a la llama y vamos a pasarlas a su vitrolero. Ya estamos listos aquí con nuestro frasco. Este frasco lo guardé de unas aceitunas que compré también con conservas. Lo pueden esterilizar a la vieja usanza de las abuelitas y de las mamás de antes. Lo metes a hervir en agua durante unos 15-20 minutitos y lo dejas secar. Vamos a pasar a nuestro frasco con unas pinzas o con una cuchara, como ustedes se acomoden. Las pinzas así tipo panadería para la cocina son fabulosas. Aquí las puse en un platito por separado, en un salsero, para que las puedan apreciar. Vean qué deliciosas se ven. Vamos a probar una. Provecho. Quedaron deliciosas. Pues esta fue nuestra receta de hoy. Espero que les agrade muchísimo la receta, que la preparen en casa. Si no te has suscrito al canal, te invito. Suscríbete al canal. Marca la campanita y así recibirás notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.